Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en esta mañana en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17. Continuamos en nuestra serie expositiva del libro de Apocalipsis, Jesucristo, Cordero Vencedor. Tenemos un eslogan que ha permanecido durante estos años donde hemos estudiado este libro y hemos estado aprendiendo cosas hermosas del Evangelio paso a paso en el libro de Apocalipsis. Para muchos, Apocalipsis es un libro simplemente de enigmas, de símbolos, de figuras, y para otros de terror. Para nosotros, que lo hemos estudiado ya por un buen tiempo, nos hemos dado cuenta que Apocalipsis es un libro de mucha esperanza. Es un libro donde está condensado el Evangelio, donde podemos en cada línea extractar bases y verdades contundentes del Evangelio, y que Apocalipsis realmente constituye todo un epílogo, o una síntesis o una conclusión de la historia de la redención. Estamos estudiando las 3 series de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Hoy estamos estudiando la 7ª copa. El versículo dice así: el 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Ese es nuestro estudio hoy. No vamos a ocuparnos de en qué consiste la copa porque vendrá en los versículos siguientes, pero queremos decir lo siguiente a modo de introducción. La última serie, que es la serie de las copas, es una serie de ira, ¿sí? El capítulo 15 y el 16 una y otra vez habla de la ira. Uno de los sustantivos que se repite muchas veces en esos 2 capítulos es la ira de Dios. Y para algunos que les gusta solo hablar de un mensaje romántico, dulce, rosadito, pues tenemos que entender que el mensaje del Evangelio es un mensaje también de furor, de ira, que también es un mensaje de sentencia, que es un mensaje de advertencia. Y nosotros hemos venido desarrollando todas las copas, y recuerden que desde el comienzo dijimos que las copas no están destinadas a la naturaleza, como algunos dicen, ¿cierto? Que al mar, al río, a las plantas, a los animales, sino que las copas realmente están dirigidas a la humanidad. ¿Quiénes son los receptores directos de estas 7 copas? Los que adoran a la bestia, los que se rinden a la imagen del dragón y los que persiguen al pueblo de Dios o a Jesucristo y a los creyentes. Ellos son los que van a recibir de manera contundente el efecto de estas 7 copas. Las 7 copas no tienen que ver con contaminación ambiental, ni con ecología, ni con devastación de especies, porque no tendría ningún sentido. Las 7 copas vienen directamente dirigidas a una humanidad que se ha rebelado contra Dios, es decir, toda una sociedad contraria al diseño y al plan de Dios. Eso es importante que nosotros lo notemos. Primero. Segundo, estas 6 copas que hemos visto hasta ahora han sido graduales. ¿Sí? Han ido avanzando. Recuerden que comenzaron afectando la imagen, la apariencia, luego comenzaron afectando la comunicación, luego afectando las relaciones, afectando el comercio, afectando las acciones políticas y dirigentes de los gobernantes, y ahora estamos ante la 7ª. Dice: el 7º ángel derramó su copa por el aire. Y uno diría: ¿y ahora qué afectó? Una era sobre el río, otra sobre el agua salada, otra sobre las plantas, la vegetación, otra sobre los astros. Pero aquí nos dice que este 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y vamos a concentrarnos en esta mañana en la frase o en la expresión o en el mensaje que da este mensajero de esta 7ª copa, y es la frase: hecho está. Y ese es el título de nuestra prédica en esta mañana. Ahí está literal en el texto: hecho está. ¿Cierto? O como diríamos en un lenguaje un poco más coloquial, trato hecho. ¿Sí? ¿Sí? Trato hecho. Todo está listo, todo está hecho, todo está realizado, todo está ejecutado. Ahora es importante porque la 7ª copa, que habla del número 7 o del final de la serie o del número pleno, termina concluyendo con esa frase extraordinaria: hecho está. Cuando nosotros pensamos en esa frase, tenemos que recordar un episodio anterior donde se escuchó una voz también en un lugar público con un mensaje muy similar a esta expresión. ¿Lo recuerdan?
Juan 19:30. Jesús estando en la cruz, ¿cierto? La última palabra de Jesús en la cruz fue: consumado es. O todo ha sido consumado, o todo ha sido cumplido, o todo ha sido ejecutado, ¿cierto? Entonces tenemos que, para trabajar esta frase que está aquí en Apocalipsis 16:17, relacionarlo de manera directa con una frase previa o con un texto de referencia paralelo que hace una conclusión casi parecida. Los teólogos y los biblistas nos muestran que Jesús en la cruz, en su proceso de crucifixión y muerte, dio o expresó 7 sentencias o 7 frases, ¿sí? Y la última de todas fue: consumado es. Estamos ante la última serie de Apocalipsis, que es la serie de las 7 copas, y la última copa es: hecho está. ¿Encontramos un paralelo? Hay una relación directa. 7 frases de Jesús en el Calvario o en la cruz, 7 copas derramadas sobre la humanidad rebelde. La última frase de Jesús en la cruz es: todo ha sido consumado, o todo ha sido cumplido, y la última copa de la ira de Dios es: hecho está. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que entender también cuáles son los escenarios en los cuales se dan esas dos realidades. El primer escenario se da en una montaña, ¿recuerdan? El monte Calvario o el monte de los Olivos. En el monte de los Olivos, en la ribera de Jerusalén, Jesús está siendo crucificado y en su crucifixión está expresando todas las frases finales concernientes al Evangelio, pero también mostrando el cumplimiento perfecto de todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús está entregándose voluntariamente como Cordero Vicario, ¿sí? Como ofrenda sustituta por la justicia y por la redención de los creyentes. Jesús en la cruz está entregándose voluntariamente, no como sacerdote. Jesús se está entregando como Cordero Pascual, ¿sí? Como ofrenda sustituta. Jesús no ofició su sacrificio en un templo, donde normalmente se tenían que oficiar todos los sacrificios. Los corderos, los becerros, los machos cabríos se tenían que sacrificar en el atrio del templo o en el atrio del tabernáculo, y un sacerdote tomar la sangre y luego ir al lugar santísimo y hacer toda la ceremonia y declarar el perdón a favor del pueblo. Sin embargo, en esta ocasión, en el Calvario, Jesús no se sacrifica en el templo. ¿Dónde es sacrificado Jesús? En la ribera de la ciudad, ¿cierto? En la parte alta, en la montaña, más exactamente en el monte de los Olivos. Y Jesús no ofició él propiamente su sacrificio, sino que fue sentenciado de manera vil por soldados romanos, ¿cierto? Por unos gobernantes al mando del imperio romano como Pilatos y por unos sacerdotes y gobernantes civiles religiosos como los sacerdotes, como Anás y Caifás, que eran judíos. Es decir, hay toda una confabulación de reinos, de gobernantes y de emperadores y de militares y de jueces también para dar la sentencia a Jesús, y un pueblo enardecido que grita: crucifícale. ¿Recuerdan? En esa oportunidad, un día, probablemente un viernes en la tarde, después de toda una noche agónica el día anterior y un día agonizante también el viernes, Jesús va a entregar su espíritu aproximadamente a las 3 de la tarde de un viernes. Y en esa tarde, ya en la hora final, cuando estaba a punto de partir y entregar su espíritu, Jesús emite una sentencia, pero una sentencia supremamente importante para nosotros los creyentes. Y es una sentencia que tiene que ver con el cumplimiento exacto de todas las profecías. En esa oportunidad, ustedes pueden ir conmigo a Juan 19:30. Jesús no gritó. ¿Por qué no gritó? Ya no tenía fuerzas para gritar, ¿sí? Recuerden que lo estaban maltratando desde el jueves anterior en la noche. Desde la medianoche habían comenzado a azotarlo y habían comenzado a humillarlo públicamente. Luego toda esa madrugada del viernes y luego todo el día viernes, ¿sí? Había sido golpeado, le habían arrancado su barba, le habían dado latigazos, bofetadas, lo habían hecho caer, lo habían empujado, había cargado la cruz. Jesús ya no tenía fuerzas. Juan 19:30 simplemente dice la Biblia que Jesús antes de ese episodio dijo: tengo sed. Y los soldados romanos
mojaron una esponja con vinagre y le dieron para calmar su sed. Y luego Jesús dijo, todo ha sido consumado. Pero fue una voz agonizante, no fue una voz fuerte y potente, no fue una gran voz, no fue una voz enorme que la escuchó todo el pueblo que estaba allí en el Calvario. Fue una voz agonizante, una voz débil, porque era una voz llena de dolor, de angustia y de humillación pública. Pero es tan interesante que pese a ser una voz agonizante o una sentencia agonizante, Juan la escuchó. Y Juan, que es el último de los discípulos y el discípulo que acompañó a Jesús al lado de la cruz hasta la muerte, porque recuerden que la mayoría de los discípulos se habían ido y se habían, algunos atemorizados, otros angustiados, otros huyendo y negando a Jesús, pero todos se habían retirado del lugar de la crucifixión. Solo permaneció hasta el final Juan y un grupo de mujeres. Interesante, ¿cierto? ¿Por qué Juan? Bueno, era necesario que alguien guardara el testimonio y escuchara y tomara testimonio directo, ocular de lo que estaba aconteciendo. Pero también porque Juan, dice la Biblia, que era un discípulo cercano a Jesús y Jesús le había dicho a Juan que él iba a permanecer hasta el final. Pero también porque Juan va a escribir Apocalipsis, ¿recuerdan? Y Juan es el único que toma la mención en el Evangelio de esta expresión y luego la mención en Apocalipsis de una expresión similar. Es el único, no es Pedro, no es Jacobo, no es ningún otro de los discípulos o Mateo, es Juan. Juan está junto a la cruz, muy cerca a la cruz donde Jesús está muriendo, donde está agonizando. Y es probable que esa voz no la hayan escuchado públicamente, pero la escuchó Juan y las mujeres que estaban cercanas allí al momento de la muerte. ¿Y cuál fue esa voz agonizante de Jesús? Tetelestai, una expresión en griego, ¿cierto? Todo ha sido consumido, todo ha sido consumado, todo ha sido cumplido. ¿Qué fue lo que Jesús cumplió en la cruz? Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, 4.000 años de historia profética, 4.000 años de advertencia, 4.000 años de anuncio donde se decía que el hijo de la mujer tendría que ser entregado cruelmente. 4.000 años de historia del Antiguo Testamento diciendo que era necesario un cordero sustituto, que se pusiera sobre el altar del sacrificio y derramara su sangre a favor de los redimidos. Esa sentencia Juan la escucha. Juan escucha que Jesús dijo, todo ha sido cumplido, todo ha sido hecho. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Cumplir las promesas redentivas, es decir, cumplir todas las disposiciones del pacto, cumplir todos los elementos concernientes al diseño de la redención. Es decir, todo el pueblo elegido por gracia, desde el comienzo de la historia hasta el final de la historia, está completo en la obra perfecta de Jesucristo. Es básicamente lo que Jesús dice. Todo el pueblo de Dios que ha sido redimido puede descansar en la obra suficiente de Jesucristo, el Cordero vencedor. Jesucristo no funge en esta escena del Calvario como un sacerdote, porque los sacerdotes oficiaban. Jesús funge en la historia del Calvario como Cordero, como un Cordero que se entrega voluntariamente, que no tiene que ser llevado a la fuerza, que no opone resistencia, que no se defiende, que no se justifica a sí mismo, que no se levanta en contra, sino que va voluntariamente, como dice el profeta Isaías, en silencio enmudeció y no abrió su boca, y fue contado como una oveja de matadero. ¿Por qué estamos haciendo esta mención? Por varias razones. Una, porque el texto anterior de la semana pasada dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y dijimos que Armagedón es la montaña de la matanza, o la montaña donde se corta. ¿Se corta qué? Se corta la vida, se corta el mensajero, se corta aquel que vino para darnos vida y esperanza. Aquel fue cortado en ese monte, en esa montaña pública, y eso se constituye en un hecho público de sentencia contra aquellos rebeldes o insubordinados al plan de Dios que se levantan contra Jesucristo. La séptima copa se va a conectar de manera directa o análoga
con el Calvario. Así como esta sentencia de una guerra o una batalla final en Armagedón, se relaciona esta séptima copa con la séptima palabra de Jesús. En el Calvario todo ha sido consumado. En Apocalipsis, la séptima copa, hecho está. ¿Qué es lo que está hecho en Apocalipsis? Si en el Calvario todo fue consumado, ¿qué es lo que este ángel atestigua de una gran voz que se escuchó? Noten la diferencia. En el Calvario, una voz agonizante, una voz silente, una voz que está entregando su vida, que no es una potente voz, una fuerte voz. Pero aquí en Apocalipsis sale una gran voz. ¿Qué diferencia? En el Calvario es la voz del Cordero, Cordero agonizante, Cordero que entrega su vida. Pero aquí en esta mención de Apocalipsis es la gran voz en el templo. ¿Quién puede ser el único que desde el templo emite una gran voz? No eran los asistentes, no se permitía a los asistentes intervenir en el templo y mucho menos gritar o dar una voz fuerte. No se permitía a los levitas en el templo hablar y mucho menos gritar. No se permitía a ningún sacerdote común hablar de esa manera o emitir voces como sentencias o como anuncios públicos. ¿Quién era el único que podía emitir sentencias públicas en el templo? Solo había un personaje, capacitado legalmente, estipulado y consagrado oficialmente para que alzara su voz y emitiera una sentencia. No eran levitas, no eran asistentes, no eran espectadores, no eran sacerdotes comunes. Era solamente el sumo sacerdote. El único que podía emitir una voz fuerte y dar una sentencia y llamar a todo el auditorio para que escucharan lo que se estaba anunciando era el sumo sacerdote. La Biblia no dice aquí que hay un sumo sacerdote, pero sí dice que se escuchó una gran voz desde el templo. ¿Quién es? Aunque el pasaje lo deja en la imaginación, cuando nosotros relacionamos todo esto con la historia antigua, especialmente la historia del sacerdocio arónico, nosotros tenemos que concluir que esa gran voz fue de un sumo sacerdote, no puede haber otro más. Porque nunca nadie más podía alzar la voz en el templo. De hecho, la sentencia profética era: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La orden en el templo era que cuando se reunían los congregantes o los asistentes al templo, todos guardaban silencio. No solo por respeto y reverencia a Dios, sino para poder escuchar atentamente lo que el maestro o el sacerdote exponía, pero también como un acto de adoración. En el silencio también hay meditación, hay silencio y hay contemplación. Cuando guardamos silencio en el templo, estamos atendiendo con mucha más reverencia y disposición que si estuviéramos en una algarabía. Recuerden que en el atrio hay algarabía, ¿cierto? Afuera del templo, pero en el templo siempre hay reverencia. Se escuchó, se pudo escuchar, sale, traspasa el templo una gran voz desde el cielo que dice: hecho está. ¿De quién es la voz? Del sumo sacerdote. ¿Cuántas veces podía entrar el sumo sacerdote para emitir una sentencia jurídica en el templo? No era todos los días. Todos los días se hacían 2 sacrificios, en la mañana y en la tarde, pero no entraba el sumo sacerdote todos los días al lugar santísimo. Todas las semanas en el día de reposo había oficios públicos, litúrgicos en el templo, pero el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, solo hasta el lugar santo. Y ahí oficiaban sacerdotes comunes, porque había muchos sacerdotes preparados para la tarea. Pero solo una vez al año, en un día especial, podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo a dar una sentencia jurídica o una sentencia categórica como esta. ¿Cuál era ese día? ¿Recuerdan? El día de la expiación, o lo que hoy comúnmente se conoce como el Yom Kippur, que es una fiesta judía, una fiesta hebrea, el día del perdón.
Pero la Biblia habla más que del perdón el día de la expiación, que tiene más alcance jurídico, más alcance de justicia pública y de ser cubiertos por un juez o por una sentencia que absuelve o que condena. En este caso, estamos ante un oficio litúrgico. Recuerden que eso es algo muy importante en Apocalipsis, porque algunos piensan que esta es una película de terror. ¿Y ustedes creen que una película de terror se filmaría en el templo? En absoluto. Si fuéramos a filmar una película de terror, necesitaríamos unas locaciones distintas, ¿sí? Oscuras, tenebrosas, cavernas, ¿sí? Para nosotros poder filmar una película de terror, pero no estamos ante una película de terror, estamos ante un oficio religioso. Recuerden que desde el primer capítulo de Apocalipsis dice Juan, estaba yo en el día del Señor, ¿dónde? En el templo. Y Juan ve toda esta película en el día del Señor, toda esta visión, y la cuenta. Y ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué escuchó Juan que sale o que traspasa desde el templo? ¿Cuál fue esa voz? Hecho está. Es una sentencia jurídica, es una sentencia de un juez o de un sacerdote. ¿Quién es entonces este sumo sacerdote que está hablando en esta oportunidad? Jesucristo. Jesucristo no solamente es el Cordero inmolado, sino que Él también es el único y gran sumo sacerdote, que traspasó todas las divisiones o las barreras y puede llegar hasta el lugar santísimo a dar sentencias jurídicas como esta que está dando en esta oportunidad. Hecho está. Ahora, noten lo interesante. En el Calvario o en el Monte de los Olivos, Jesús dice, todo ha sido cumplido. ¿Quiénes eran los testigos que estaban allí presenciando ese hecho? Todo el pueblo enemigo de Dios, porque los discípulos habían huido. Soldados romanos, sacerdotes, líderes políticos, estaban presenciando y celebrando la muerte de Jesús, y Jesús dice, todo ha sido cumplido. ¿Podían entender ellos eso o no? No, ellos no entendían nada. Ellos decían, está fuera de sí, es un demente, delira. Si eres hijo de Dios, bájate. Jesús no se baja, se entrega. Eso no tiene sentido para ellos. No tiene sentido que este hombre que reunió grandes multitudes y trajo tras sí tantos hombres que trajo beneficio para ellos, ahora se entregue tan vilmente. No tiene sentido. Que ahora delire en el Calvario diciendo yo los perdono. Que luego diga, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y que luego diga, todo ha sido cumplido. ¿Entienden los impíos, Caifás, Anás, Pilatos, estas expresiones? Para nada. ¿Quiénes las pueden entender? Nosotros los creyentes. Porque solamente los que hemos sido beneficiados con el perdón de Jesucristo podemos entender que en Jesucristo todo ha sido cumplido. Que Él es el gran consumador de la historia de la redención. Pero miren lo interesante, ahora se da una frase similar, no es igual, similar. Hecho está. ¿Dónde se da esta sentencia? No en un monte, sino en el templo. En el templo. ¿Quiénes son los que asistían regularmente en el templo? Los creyentes. ¿Quiénes preparaban todo para los oficios del templo? Los levitas. ¿Quiénes oficiaban? Los sacerdotes. ¿Quién podía entrar en el lugar santísimo? El sumo sacerdote. Todo un oficio religioso, una liturgia, todo un auditorio lleno de creyentes, pudiéramos decir de redimidos, de salvos, presenciando. Y en ese momento, cuando todo el auditorio está en el lugar santo, aguardando la sentencia, el gran sumo sacerdote emite una voz fuerte y potente, sonora y clara, y dice, hecho está. Muy interesante esa sentencia, porque esa sentencia, si bien es cierto, la escuchan los creyentes en el templo, es la sentencia jurídica contra los enemigos del pueblo de Dios. Recuerden el sello número 5, Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero aquí Jesús dice, hecho está. Es decir, llegó el momento, llegó el punto final de la historia. No hay más permiso para que estos perseguidores de los creyentes,
para que estos enemigos de Dios, para que estos sistemas dragónicos y bestiales sigan haciendo y deshaciendo. No hay más permiso. Hecho está. Se acabó. Se derrama la copa de la ira sobre el aire. Es interesante. ¿Por qué se derrama sobre el aire? ¿Por qué no sobre un río, sobre una montaña o sobre un elemento propio de la creación visible? ¿Por qué en la atmósfera? Algunos dicen muchas cosas y ustedes saben que en Apocalipsis la gente siempre delira, especula mucho. Pero básicamente nos muestra la urgencia de este mensaje y de este mensajero. ¿Sí? Que va como tan rápido que no llega, como en los otros episodios, a un punto fijo o a un punto determinado, sino que rápidamente desde el aire vacía la copa, porque se llegó al final, no hay más oportunidad. ¿Sí? El séptimo ángel, y recuerde que los 7 ángeles estaban en el cielo, y derraman o vacían unos tazones de ira, unas copas enormes de ira, dice, sale como algo así como precipitado o con mucha urgencia a derramar esta copa de la ira y la vacía o la derrama en el aire. O en el aire se derrama, o inmediatamente se vacía, dando a entender que no hay más oportunidad, ¿cierto? Y que viene sobre toda la humanidad. Pero recuerden que el aire en la historia de la redención también es muy importante, porque primero la atmósfera fue creada por Dios, Génesis 1, ¿recuerden? Y dijo Dios, haya luz en la expansión o en la atmósfera, y separó la tierra firme de la expansión. Y a la expansión, ¿cómo llamó Dios? Cielos, o a la atmósfera, ¿sí? O la expansión, o lo que nosotros vemos, que es infinito, el firmamento, el espacio, o el universo, es lo que la Biblia llamaría la expansión. Dice a la expansión llamó cielos, y a lo demás lo llamó tierra. Entonces la expansión también fue creada por Dios, o el universo, o la atmósfera. Pero también la Biblia nos dice, concerniente a la venida del Señor, ¿dónde aparecerá Jesús? En las nubes, en el aire, ¿cierto? Dice que aparecerá en el Hijo del Hombre, en las nubes, y todo ojo lo verá. Todo lo que está en el firmamento, o en la expansión, o en la atmósfera, es mucho más fácil de que sea visto por todo hombre, o por la humanidad entera. Porque es visible, está puesto como una señal en el ambiente o en la atmósfera para que sea visto. Por eso todo el mundo ve el sol, y la mayoría lo adoran. Porque recuerden que la Biblia dice que el sol y la luna y las estrellas fueron puestos en el firmamento o en el espacio como señales. ¿Señales de qué? De que Dios existe y de que Dios es justo. Luego la Biblia dice que el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes y todo ojo lo verá. Aquí dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, o en el aire, o sobre el aire, o en la atmósfera. E inmediatamente salió una gran voz del templo del cielo. Para los que dicen que estos episodios van a suceder en un templo reconstruido en Jerusalén, aquí no dice eso. Porque son muchos los que están pensando que el templo ahora que tienen los musulmanes, donde existía el templo de Salomón, que va a ser nuevamente recuperado por los judíos y que entonces se va a devolver los sacrificios en el templo de Jerusalén y que estos episodios van a acontecer en el templo de Jerusalén. ¿Ustedes creen que Jesús va a venir del cielo a entrar otra vez a ese templo de Jerusalén que él mismo profetizó que iba a ser destruido? No tiene sentido, no hay referencias, no tiene propósito. Cuando Jesús dijo en el Calvario, todo ha sido cumplido, es todo. Entonces no tiene sentido que vuelva a reconstruir para decir, mire, me faltó algo y vine a completar lo que faltó. Porque consumado es todo se pagó. Recuerden que dijimos en una oportunidad que esa expresión no solamente tiene la connotación para nosotros de todo se cumplió, sino que era la frase común cuando se mandaba, por ejemplo, a un hijo a hacer una tarea. Normalmente nuestros hijos son muy obedientes y normalmente nuestros hijos cuando les damos una orden inmediatamente corren a cumplirla, como este mensajero fiel. Y van y terminan su tarea rápida e inmediatamente se presentan ante el padre y le dicen, Padre, tetelestai,
terminé la tarea. Hice todo lo que me mandaste. Normalmente era una frase que decían los hijos o los criados cuando iban ante el amo o ante el jefe a rendir cuentas de su obra. Pero también era la frase que emitía el banquero. Recuerden que existían bancos en la época de Jesús. Mateo era un banquero, ¿sí? Y los banqueros, cuando alguien tenía una deuda y el acreedor iba y pagaba totalmente la deuda, ¿qué decía el banquero? Tetelestai, se saldó la deuda, no me debe un peso, puede irse en paz. Pero esa misma expresión era la expresión que emitía el juez en un caso jurídico donde había un delincuente, había unos hechos que tenían que juzgarse, se había pagado la condena y cuando la condena se había pagado, el juez decía, todo ha sido pagado. Es decir, ya no queda pendiente absolutamente nada. No hubo impunidad, no se pasó por alto, se pagó justamente por el delito cometido. En este caso, Jesús cuando fue a la cruz, Él cumplió todas esas connotaciones del término. Jesús como hijo de Dios y como siervo sufriente le dijo al Padre, he terminado la tarea que me diste. ¿Recuerdan? Todo lo que me diste que hiciese, lo cumplí fielmente. Pero Jesús también, como aquel defensor de los creyentes, paga la deuda. Y al pagar la deuda, el banquero emite la frase, ya no me debes un peso, a favor de los creyentes. Y también en el caso jurídico, como sacerdote, Jesús dice, todo ha sido pagado, no hay deuda pendiente a nivel jurídico. El séptimo ángel derrama la copa y se oye una voz en el templo, pero ese templo está establecido en el cielo. Ahí dice el pasaje, el templo está en el cielo. Es un templo que representa todo el pueblo redimido. Es un templo donde se congregan no solamente unos pocos en un auditorio restringido, sino es un templo amplio y enorme donde se congregan todos los salvos de todos los tiempos, representados en capítulos anteriores en Apocalipsis a través de un número enorme, 144,000. ¿Recuerdan? Todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las tribus, representados en los creyentes en el cielo, vestidos de ropas blancas, parados sobre un mar de vidrio, es decir, a salvo, pero contemplando la escena, y se escucha la voz de ese gran sumo sacerdote que dice, hecho está. En esta frase de Apocalipsis 16, Jesús está hablando no en términos de la redención para los creyentes, porque ya los creyentes están en el templo o están a salvo. ¿En qué término Jesús está hablando? Ya no está hablando en términos de un cordero vicario o un cordero sustituto que se entrega vilmente a morir tan cruel en una cruz. Jesús está aquí en un templo como un sumo sacerdote. Entonces Jesús emite una sentencia judicial y esa sentencia judicial es, hecho está. ¿A favor de quiénes? En el Calvario, consumado es a favor de los creyentes. En el templo celestial o en el templo en el cielo, la frase hecho está no es a favor de los creyentes. Porque recuerden, de manera directa, porque recuerden que toda la serie que se está concluyendo aquí en las copas de la ira. Entonces, hecho está es ¿qué? ¿Qué está hecho? ¿O qué está listo? El juicio de Dios. ¿Contra quiénes? Contra los incrédulos. Miren lo interesante, salió una voz. Es la primera vez en Apocalipsis que tenemos esa mención. No dice oí una voz. Oí una voz es una frase común en Apocalipsis. Pero aquí no dice Juan, oí una voz. ¿Qué dice? Salió. Es decir, es una voz que traspasa el templo. Y al traspasar el templo y al traspasar el mar de vidrio, ¿dónde se escucha? En la tierra, afuera, en el atrio, en el patio. ¿Y recuerdan quiénes están en el patio? Los que oyen la verdad, los que pisotean la verdad, los que adoran la bestia, los rebeldes, los sediciosos, los impíos, los incrédulos, los que habiendo conocido a Dios no le adoraron.
sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Salió, la voz traspasa. Es importante esa mención, porque cuando se escucha la voz no está dirigida al auditorio del templo. La voz está dirigida a los que están afuera, y es necesario que esa voz sea potente, enorme, es una mega voz, es una voz amplificada para que el mundo escuche y se prepare. Es algo así como aténganse o alístense, porque hecho está. Sentencia de un juez, no de un cordero débil. No es la sentencia en un monte Calvario pendiente de una cruz, es la sentencia de un juez victorioso, de un juez potente y justo que desde el cielo emitió una gran voz que traspasa todos los confines de la tierra, diciendo, hecho está. De manera directa, esta sentencia va contra los incrédulos. Que se escuche en el patio, que se escuche allá afuera, que Jesucristo está listo para derramar su ira sobre los incrédulos. Que todo el mundo lo escuche. Que todos los impíos escuchen y se preparen. Si no se arrepienten, problema de ellos. Pero que nadie diga que no se escuchó. Que nadie diga que no se promulgó esa gran voz. Recuerden que cuando se emite sentencia jurídica dice promúlguese o publíquese. Y cúmplase. Publíquese, es decir, que todo el mundo sepa. En este caso, esta gran voz que traspasa el aire, recuerden que el aire es un buen conductor de la voz, ¿sí? ¿Sí? A través de ondas magnéticas, el aire ayuda a la difusión de la voz. Es muy importante porque es mucho más fácil escuchar una voz que se emite desde el aire que una voz que se emite desde abajo. ¿Sí? Se escuchó una gran voz y el aire conduce esa voz o lleva esa voz que sale con potencia desde el templo del cielo y dice, hecho está. ¿Quiénes son los directos implicados en esta sentencia jurídica? Los impíos, los pecadores, los rebeldes, los que mataron a Jesús, los que se congraciaron con todos los soldados y los sacerdotes para llevar a Jesús de manera injusta a la cruz. Pero de manera indirecta, ¿quiénes escuchan esa voz? Los creyentes. Y cuando los creyentes escuchan, hecho está, ¿ustedes saben qué dicen los creyentes? Aleluya, porque Él es nuestro Dios. ¿Sí? Porque Él es digno, porque Él es justo y no pasó por alto las injusticias de su pueblo. Cuando las víctimas directas del maltrato que los impíos le causan a la iglesia escuchen esta sentencia, no se alegran por los incrédulos. ¿Saben por quién se alegran? Por Dios. Nunca a un creyente le es permitido alegrarse cuando un impío sufre. Eso es maldad, eso es crueldad, no se nos permite. Si usted se pone feliz cuando alguien se cae, pida perdón. Si usted se pone feliz cuando un enemigo suyo le va mal, usted está obrando terriblemente cruel, con crueldad, con sevicia, con maldad, porque no se nos permite. Pero cuando Dios hace justicia, nosotros nos alegramos, pero no nos alegramos por los impíos que sufren, nos alegramos porque Dios hizo justicia. Y cuando Él hace justicia, ¿qué decimos? Él es justo, Él es nuestro Dios. Ese es en el que creemos y en el que hemos esperado. En Él esperará mi alma y no desfallecerá, porque Él es justo y porque no tarda sus promesas. En este momento los creyentes están en el templo escuchando esta sentencia. Hecho está. ¿Ustedes qué creen que hicieron los creyentes en el templo? Adoraron y dijeron porque Él es justo y porque sus juicios permanecen para siempre. Hermanos queridos, esta sentencia se debe emitir por varias razones. Primero, porque ya Jesucristo había anunciado. No llega de sorpresa. Ningún impío, ningún incrédulo en el día del juicio pudiera decir, ¿por qué no se nos advirtió? ¿Por qué no se nos esperó? ¿Por qué no nos regalan otro tiempito más? No, ya está anunciado. ¿Desde cuándo se anunció que hay condenación para los incrédulos? ¿Desde cuándo se ha venido diciendo eso? Desde Génesis.
Desde Génesis 2 dice, el alma que pecare, morirá. El día que de él comieres, ciertamente morirá. Desde Génesis 2, desde Génesis 3 está predicando que hay esperanza para el pecador. Pero ese pecador tiene que arrepentirse. Pero recuerden que hay una sentencia, casi como un estribillo en el libro de Apocalipsis, y es, pero no se arrepintieron. Es un estribillo, es como un coro en el libro de Apocalipsis. Un coro que muestra la reacción de los incrédulos, pero no se arrepintieron, sino que blasfemaron. Y Dios los sometía a grandes juicios y ellos, en lugar de arrepentirse, ¿qué hacían? Más renegaban contra Dios. Es decir, ya eso fue anunciado. Pero ¿qué otra cosa tienen los incrédulos como testimonio en contra para esta sentencia? Que no solamente se anunció que el que no crea ya ha sido condenado, sino que además de eso, los incrédulos tienen testimonio. No a favor de ellos, sino en contra de ellos. ¿Cuál es el testimonio que los incrédulos tienen que atestigua contra ellos? El de los creyentes. Porque cada vez que ellos persiguen creyentes, los creyentes les dan testimonio de que ellos son hijos de Dios. ¿Y cómo quedan los incrédulos, o los sistemas, o los medios de comunicación, o las entidades que van en contra de la verdad de Dios? Quedan sin armas. Porque ellos, por ejemplo, cuando hostigan a los creyentes y les dicen, renieguen de Jesucristo y les perdonamos la vida, ¿qué hace un verdadero creyente? Dice, yo no puedo renegar de mi Señor. Yo no puedo volverme atrás de esta fe que he profesado. Yo no puedo abandonar a aquel que me ha perdonado y me ha dado esperanza eterna. Y muchos de los mártires cristianos, dice la historia, que entregaron sus vidas cantando. Y muchos de ellos entregaron sus vidas diciendo, me voy con el Señor, recíbeme Señor en tu presencia. Y estos hombres que los apedreaban o los entregaban a los fosos o a las hogueras, quedaban desconcertados. ¿Cómo así? A Jesús mismo le dijeron, si eres hijo de Dios, sencillo, baja de la cruz. Eso es simple. ¿Y Jesús qué hizo? Se quedó hasta el final y entregó su vida. Eso es desconcertante para los sistemas impíos. Es muy desconcertante para todos los sistemas bestiales y dragónicos que nos rodean, que los creyentes, en lugar de levantarse, de resistir, de tomar armas, de defenderse, de hacer protestas, la única protesta que los creyentes hacen es venir los domingos al templo. Esa es la única protesta que tenemos. Esas son las únicas vías de hecho que tenemos para defendernos. Y venir y postrarnos delante del Señor y decirle, Señor, tú conoces mi causa, yo espero en ti. Tú conoces la angustia que tengo, confío en ti. Tú conoces las injusticias que cometen contra nosotros, pero Señor, tú eres mi juez, tú eres mi defensor, hazme justicia. ¿Cómo quedan estos sistemas dragónicos? Desconcertados. Porque no solamente se les advirtió que están bajo condenación, no solo se les advirtió de que ellos tienen justicia en contra de parte de Dios, sino que tienen unos testimonios que ellos no pueden silenciar. Y aunque los silencien quitándoles la vida, esos testimonios quedan grabados en la conciencia. Uno de ellos es la muerte de Esteban que la Biblia registra. Había un hombre llamado Saulo de Tarso, uno de los hombres más prominentes del primer siglo, en conocimiento, en filosofía, en teología. Era un hombre muy ilustre, era políglota, era un hombre con una cultura general impresionante, se movía en los imperios como pez en el agua. Era un hombre capacitado en una de las mejores universidades que existía en ese momento. Tenía la anuencia de los reyes y los gobernantes para mandar a perseguir a los creyentes. Iba de pueblo en pueblo pidiendo autorización para perseguir a los creyentes. Y a muchos de ellos los encontraba reunidos en las sinagogas. ¿Y ustedes saben qué hacía? Los mataba. Tenía autorización. Tenía el permiso de los dragones y las bestias del momento. Nerón, Tito y muchos emperadores terribles.
matando creyentes a diestra y siniestra. Y este hombre tan inteligente, tan ilustre, perseguía a los creyentes y no se inmutaba. Pues recuerda una vez cuando mataron a un joven diácono. Esteban era un diácono, pero un diácono lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y de sabiduría. Cuando lo llevaron a la muerte por apedreamiento, dice la historia bíblica, no la historia secular, sino la historia bíblica, que Esteban se entregó voluntariamente a la muerte. Y mientras le tiraban piedra, dio un gran discurso. Un gran discurso, y en ese discurso dio todo un resumen del Evangelio, de toda la historia de los patriarcas y los profetas hasta Jesús. Y dice la Biblia que cuando Esteban murió, también dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la Biblia dice que su rostro resplandecía como el de un ángel. ¿Cómo les parece? Y estos hombres tirándole piedra, y el otro brillante, tranquilo, sereno, apacible, predicando, sin ninguna muestra de rencor o de odio o de resentimiento contra Dios ni contra sus enemigos. ¿Ustedes saben el impacto que eso produjo en esa multitud? Por lo menos la Biblia registra el impacto que tuvo en la mente, en la retina de Saulo. ¿Se acuerda quién vigiló y quién supervisó la ropa de Esteban mientras lo apedreaban? ¿Quién tenía la autorización legal, el edicto? Saulo. Era el encargado de estas lides. Era el responsable directo de que se mataran creyentes en el primer siglo, no solo entre los judíos, sino también entre el mundo gentil, en Antioquía y en todo el mundo conocido. Saulo de Tarso no solamente tenía la autorización, sino que vigiló, custodió la ropa de este joven mientras lo desnudaron y lo apedrearon, pero también escuchó el discurso de Esteban. Podemos decir casi sin equivocarnos que quien predicó el mensaje más contundente que llegó al corazón de Saulo fue un diácono. Esteban, el diácono, el primer mártir de esta era cristiana. Esteban. Y Saulo de Tarso fue conmovido por ese mensaje. Porque los testigos incómodos, recuerda que predicamos recientemente, que son los creyentes, humillan y avergüenzan a los sistemas bestiales. Y es un testimonio contundente que ellos necesitan arrepentirse, pero no se arrepintieron. Es decir, usted no necesita decir mucho para ser un testigo contra esta sociedad. Solamente con que usted vive el Evangelio, usted ya es un testigo contra esta sociedad incómoda. Ya usted representa una molestia para la sociedad. Ya usted representa una luz pública, una antorcha pública y visible en una sociedad en tinieblas. Solo con que nuestros jóvenes en los colegios y universidades sean honestos en sus clases. Solo con eso representan una antorcha para sus profesores y para sus compañeros. Solo con que no se copien los exámenes, no se roben las notas. Solo con que no digan palabras soeces. Solo con que se comporten adecuadamente. Solo con que cumplan con sus deberes. Ya ellos son unos testigos que representan un testimonio público. ¿Contra quiénes? Contra sistemas imperiales, sistemas bestiales y dragónicos. Entonces, cuando Jesús dice, hecho está, este gran sumo sacerdote en el cielo, hecho está, Él está diciendo, ya se les anunció. Pero no solo se les anunció, también se les testificó. Y uno diría, ¿quién les testificó? Todos los profetas, todos los creyentes de todos los tiempos, hemos y han testificado de Jesucristo el Señor. Pero también ya se ha cumplido en la cruz todos los eventos concernientes a este cumplimiento. ¿Hay oportunidad para que se espere un poco más? No, señores. El tiempo llegó y desde el cielo se emite la voz y la sentencia. Hecho está. Queridos hermanos, no hay tiempo para esperar. La Biblia dice que Dios es longánimo, es decir, tiene una paciencia que espera. No una paciencia que pasa por alto, nunca. Eso sería injusticia. La paciencia de Dios es una paciencia que espera, que aguarda los momentos oportunos, los momentos justos. Pero aquí llegó el momento. La orden es, vaya al último ángel y derrame la copa.
Y en el momento en que derrama la copa, vacía la copa sobre el firmamento, se escucha una gran voz desde el cielo que llega hasta la tierra y dice, hecho está. Si ustedes notan, todo el ambiente de esta copa o de este preámbulo al mensaje completo de la copa séptima es un preámbulo o es un ambiente, perdón, un escenario de un trono, donde hay un juez, donde hay un rey, donde hay un señor. Habla de un templo, habla del cielo y habla de un trono. La primera sentencia, todo ha sido consumado, se dio en una cruz. En medio del barro, del polvo y de la sangre, en medio de la carnicería, de la matanza, de sangre derramada y de gente enardecida como sicarios gritando que mataran a Jesús. Pero en esta oportunidad no va a ser así. En esta oportunidad esta sentencia jurídica se da en un trono limpio y resplandeciente, en un trono impecable, santo y puro, en un trono celestial donde el gran sumo sacerdote opera u oficia como juez en el trono celestial, diciendo, hecho está. La primera sentencia beneficia al creyente. Toda la redención ha sido consumada por Cristo. La segunda sentencia va contra los impíos. La justicia llega. Y llegó. No va más. Se acabó el tiempo. Esa sentencia lacónica y reiterativa del libro de Apocalipsis, pero no se arrepintieron, ya no hay oportunidad. Ya no hay más espera. Se había esperado. Recuerden que las 7 trompetas y las 7 copas son advertencias sucesivas. Son dosis. Son momentos históricos en la vida de la humanidad donde Dios ha dicho, ojo, no jueguen conmigo, no piensen que estoy dándoles sentencias que no voy a cumplir. Esto que estoy diciendo es serio, se va a cumplir. Pero ¿qué hace el incrédulo? No, él tarda en venir, ¿se acuerdan? Eso él dijo, pero yo creo que no va a cumplir. Y dice la Biblia, no sea que alguno de nosotros pensemos que él tarda y nos envanezcamos en borracheras, en orgías y en desórdenes, y cuando él venga, nos encuentre dormidos. Los verdaderos creyentes, es decir, los regenerados, saben que él viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero viene pronto y no retarda su promesa. Y nosotros ya estamos aquí, estamos representados en el templo, escuchando esta sentencia, hecho está. Hermanos queridos, aunque no nos gozamos en la condenación del impío, sí nos alegramos en la justicia de Dios a favor de la iglesia. Una de las cosas que mitiga mucho la carga de una víctima es que se haga justicia. Aunque no se pueda reparar, por ejemplo, en algunos daños sensibles o en daños muy profundos, donde realmente no se puede devolver o reparar el daño, lo que sí trae alivio o mitiga la carga de ansiedad, de angustia y de soledad y de vergüenza por la victimización que ha tenido esta persona es que se haga justicia contra su victimario. Aquí lo que nos está diciendo la Biblia es Dios es juez justo. Y todo eso que nos han hecho a nosotros y que hemos guardado silencio y que no nos hemos defendido, todo eso que ha pasado a lo largo de la historia, donde han matado centenares de creyentes. Recuerden que ahorita en este mes pasado hubo muertes masivas de creyentes, ¿sí? En Arabia Saudita, en Afganistán, en Pakistán, en muchos países del lejano oriente, donde están persiguiendo a los creyentes. Los creyentes no estamos levantándonos en armas, no lo vamos a hacer. Por favor, guarden sus armas. Saquen la espada de 2 filos, que es la única arma permitida para los creyentes, y pregonan el Evangelio. Y vamos a predicar, arrepiéntanse. Es el mensaje que predicamos. Pero cuando el Señor dice, hecho está, los creyentes tenemos alivio. Se hizo justicia. Se hizo justicia. Dios es justo. Dios es infinitamente justo y santo. Romanos 8, 32 y 33 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, y el que está en el templo, entrando para dar esta sentencia final, diciendo, hecho está. Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y luego en Romanos 3, 24 y 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Él es el justo y el que justifica. Ya no justificó a nosotros. Ahora, ¿qué va a hacer con los incrédulos? Los condenará. Los creyentes justificados por gracia, los impíos condenados por justicia. Los creyentes absueltos por la misericordia infinita de Jesucristo en esa sentencia del Calvario, tetelestai, todo ha sido consumado. Y los impíos condenados por justicia en esa sentencia del trono jurídico del sumo sacerdote. Hecho está, viene justicia contra ustedes, destrucción y condenación para los incrédulos. El mensaje siempre ha sido el mismo, no va a cambiar. No pretendemos que cambie. Ustedes y yo desde el Edén confiando en Jesucristo y los incrédulos desde el Edén resistiendo la verdad. No va a cambiar. Nosotros a veces nos sorprendemos y decimos, ¿cuánta maldad hay? Hermano, la maldad es la misma, porque la maldad está en el corazón del hombre y la maldad domina el corazón del hombre. Pero en medio de la maldad, como dice la Escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No nos intimidemos en medio de una sociedad perversa. No nos llenemos de cobardía y de temor. Vivimos en sociedades confusas y en tiempos convulsos, pero tenemos la misma esperanza que tuvo Adán y Eva en el Edén. Tenemos la misma esperanza de los discípulos en el Nuevo Testamento. Tenemos la misma esperanza que tuvo Juan en Patmos. La misma, Jesucristo, Cordero, vencedor, es nuestra esperanza. Así que vayan y prediquen el Evangelio. Mientras Él viene, ustedes y yo esperamos confiadamente. ¿Hasta cuándo? En breve, está a las puertas, está por venir. En poco tiempo en el aire veremos su señal y escucharemos su gran voz de la sentencia final. Que el Señor nos ayude para estar preparados y para estar preparados con valentía y con gallardía. No como el avestruz que cuando ve el peligro entierra la cabeza. ¿Sí? No como la tortuga que cuando se siente amenazada se esconde. No, los creyentes tenemos que estar con gallardía, con coraje, como dice el apóstol Pablo, portaos varonilmente, no se intimiden. Hay tiempos peligrosos, hermanos, para la familia, para la iglesia, para nuestros jóvenes. Hay tiempos peligrosos para la iglesia, para la fe. Pero hermanos, los tiempos peligrosos deben poner en evidencia nuestra fe y nuestro valor y nuestro coraje. Amén. Somos un pueblo valiente, somos soldados en combate, soldados en pie de lucha, siempre adelante, retroceder, nunca rendirse, jamás. Esa es la sentencia, siempre adelante, es la sentencia cristiana, es la sentencia de los soldados cristianos. ¿Cómo así que me desanimo y me devuelvo? Olvídese, los creyentes no se devuelven, porque aquel que mira atrás no sirve para el reino de los cielos. Aquel que poniendo las manos en el arado, aquel que gustando del bien celestial vuelve atrás, es mejor que no le hubiera conocido, dice la Biblia. Mejor que se cuelgue una piedra en la cabeza, al pescuezo y se vaya a lo profundo de la mar. Es un mal nacido, dice la Biblia, mejor que no hubiera nacido. Mire las sentencias tan terribles. ¿Por qué? Porque aquel que es un hijo de Dios es siempre con Cristo, no importa lo que pase. Nos miren mal, nos persigan, nos hagan injusticias, llevemos consecuencias. Hermanos, nosotros no seguimos beneficios, nosotros seguimos al autor y consumador de la fe. Si ustedes quieren escuchar esta sentencia en el trono celestial, tenemos que estar firmes hasta el final. Si ustedes se desaniman, mejor no vuelva.
Porque los creyentes no somos de los que retrocedemos, sino los que ponemos la mirada al frente, como viendo al invisible, sabiendo que el Señor cumple sus promesas. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por recordarnos el Evangelio. Y gracias por recordarnos que nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Que aquellos que han sido regenerados tienen un sello de garantía, tienen un sello indeleble en sus conciencias. Y es el sello de tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Y que absolutamente nada, ni nadie, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo de afuera, ni lo de adentro, ni lo de arriba, ni lo de abajo, nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y hoy nosotros como iglesia celebramos que tú nos has sostenido en medio de gran oposición, en medio de grandes realidades y circunstancias que han venido contra nosotros, aún de nuestro propio corazón. Tú nos has sostenido por gracia, porque así te ha placido. Porque tú, aquel que llama, lo sostiene hasta el final, hasta tenerlo firme, vencedor sobre ese mar victorioso de vidrio, contemplando no solamente al Cordero vencedor, sino también presenciando la gloria de los creyentes y la sentencia justa contra los impíos. Hecho está, todo está listo, no hay nada por esperar, solo guardamos tu venida. No esperamos nada más, no anhelamos nada más aquí. No anhelamos ni tierras, ni bienes, ni riquezas, ni paz. Lo único que anhelamos como iglesia es que tú vengas. ¿Hasta cuándo, Señor, nos harás esperar? ¿Hasta cuándo nos harás esperar tu venida? Estamos listos, Señor. Tu pueblo, tu iglesia de todos los tiempos dice, ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Y tú desde el cielo, con tu voz potente y clara, dice, listo, todo está preparado, hecho está. El juicio final, la venida y el cierre, el telón se cierra, el telón baja y se consuma plenamente esta historia temporal. Gracias te damos por el perdón que nos has dado y porque nosotros tenemos unos medios para dar testimonio y es el Evangelio. Gracias por ayudarnos a entender que nuestros medios no son belicosos, que nuestros medios no son de hecho, que nuestros medios no son de resistencia a los sistemas, sino que nuestros medios son de pregonar el Evangelio. Escuchen o dejen de escuchar. Que nuestro medio legítimo es abrir nuestra voz, no para defendernos, sino para pregonar el Evangelio de gloria y para decir arrepiéntanse, porque el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Si nos matan, que nos maten. Si no escuchan, que no escuchen. Si nos persiguen, que nos persigan. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y nosotros no somos ni siquiera árboles secos. Somos como pequeñas zarzas, pequeños arbustos que solamente tienen vida y esperanza a través de Jesucristo, nuestro Cordero vencedor, nuestro gran y potente sumo sacerdote, que oficiará la liturgia final en el templo celestial, y los creyentes en pie celebraremos por la eternidad que tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Señor, su Cordero sustituto, pero que eres nuestro juez por la eternidad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.